La estadística se refiere a datos numéricos tales como promedios, medianas, porcentaje y números índices que ayudan a entender una gran variedad de negocios y situaciones económicas, especialmente en los negocios y en la economía. La información de obtener o reunir los datos con la finalidad de analizarlos, presentarlos e interpretarlos. Proporciona a directivos, administradores y personas que deben tomar decisiones una mejor comprensión del negocio o entorno económico, permitiendo así tomar mejores decisiones con base en mejor información. En el capítulo 1 se detalla lo que es datos y estadísticos, en los cuales se va a llevar una serie de secuencias. Como 1.1 tenemos las aplicaciones en los negocios y en la economía, donde se deben usar de manera eficiente. Por ejemplo, está lo que es la contaduría, finanzas, marketing, producción y economía. En la contaduría se debe a que los contadores públicos, al realizar auditorías para sus clientes, emplean procedimientos de muestreo estadístico. Por ejemplo, donde desean hacer una hoja de balance del cliente o negocio, debe haber una verdadera cantidad por cobrar y no hacer una alteración. Dentro de lo que es contaduría y finanzas, marketing, producción y economía, ambos van lo que es a la par, es decir, se llevan de la mano entre sí. El marketing viene a ser, por ejemplo, donde un comercial donde se dedican a realizar ventas al por mayores y menores de productos alimenticios, de confitería, de limpieza, entre demás. No solo se rigen en que los clientes visiten el lugar, sino que también tienen proveedores en los cuales los colaboradores o proveedores van a visitar diferentes establecimientos con la finalidad de que las personas contraten o adquieran lo que ellos están ofreciendo. Los elementos, variables y observaciones son entidades de las que se obtienen los datos, es decir, se llevan un conjunto de datos. Por ejemplo, la bolsa de valores, donde se comercializa o se cotiza la acción. El ticker, también denominada abreviada, es usada para identificar la acción en la lista de la bolsa, mientras que la posición de los negocios de fin de semana tienen un rango donde está del número 1 al 500, que indica la fortaleza de la empresa. El precio por acción, es decir, que determina el periodo de cierre, donde se llevará a cabo un porcentaje de la acción. La ganancia por acción, es decir, de los últimos 12 meses. Si es el comercial, vamos a hacer un avalúo, donde se determina en qué año ha tenido mayores ingresos o egresos. Para la recolección de datos se debe considerar las escalas de medición, que existen 4. Está la escala de medición nominal, la ordinal, de intervalo o de razón. Cuando el dato de una variable es una etiqueta o un nombre que identifica un atributo de un elemento, se considera que la escala de medición es una escala nominal. Por ejemplo, está la que lo identifica de un elemento dentro de lo que pongamos un producto, lo que es las pastas dentales. La Fortiden tienen la caracterizan por un elemento en especial, sea Fortiden o Colgate triple acción. Dentro de la variable es ordinal cuando si los datos muestran las propiedades de los datos nominales, y además tiene sentido el orden o jerarquía de los datos. Por ejemplo, una empresa automovilística envía a sus clientes para obtener información sobre su reparación, donde el cliente evalúa el servicio de reparación como excelente, bueno o malo. Es decir, cuando se hace un tipo de encuesta
abierta o cerrada, donde se pueden determinar cuántas personas dijeron que excelente, bueno o malo. Dentro de la escala de razón, si los datos tienen todas las propiedades de los datos de intervalo y la proporción entre dos valores tienen significado, está lo que es distancia, altura, peso, es decir, lo que uno se puede identificar, es decir, de razón, porque una persona no van a tener el mismo color de piel, la estatura, y el peso. Se debe considerar están los datos cualitativos y cuantitativos. A los datos cualitativos se les llama o se los conoce como datos categóricos, que se refiere a lo que es una variable o un análisis estadística que cuando determina una variable depende de si la variable es cualitativa o cuantitativa. Sin embargo, para que los datos sean cualitativos, se usa un código numérico por ejemplo, las operaciones aritméticas de adición, es decir, suma, resta, multiplicación o división, no tienen sentido. Los datos cuantitativos se realiza cuando se requiere valores numéricos que indiquen cuánto o cuántos. Los datos cuantitativos se obtienen usando la escala de medición, ya sea de intervalo o de razón, cualquiera de esos dos tipos de intervalos, los cuales, como se fija, solo tienen acceso a la de intervalo y de razón, mientras que la nominal y ordinal debe ser de amplio uso para los datos cuantitativos. Los datos de sección transversal y de series de tiempo. Los datos de sección transversal son los obtenidos en el mismo o aproximadamente al mismo momento, es decir, punto en el tiempo. Mientras que los datos de series de tiempo son datos obtenidos a lo largo de varios periodos. 1.3 están las fuentes de datos. Los datos se obtienen de fuentes ya existentes o por medio de encuestas y estudios experimentales realizados con objeto de recolectar nuevos datos. Es decir, las fuentes existentes, por ejemplo, si de un sistema de un comercial o de distribuidora, se requieren los datos del sistema anterior, donde quedarán almacenados los datos en una memoria o en una nube, donde estarán los datos registrados, ya sean de ventas, gasto de publicidad, costo de distribución, inventario, cantidades de producción, o los datos inclusive de los clientes que van en el negocio. Las empresas disponen de estas fuentes externas de datos si los compran o mediante acuerdos de arrendamiento con opción de compra, donde se tendrá acceso a lo que es algunos datos disponibles. Están lo que es los estudios estadísticos. El mayor estudio estadístico experimental jamás realizado se cree que es el experimento del Servicio de Salud Pública, donde existen datos disponibles de algunas dependencias gubernamentales, como están las oficinas de censo, oficinas de administración y presupuesto, departamento de comercio, oficina de estadística laboral. Los estudios sobre fumadores y no fumadores son estudios, observaciones porque los investigadores no determinan o controlan quién fuma o quién no. Es decir, se puede saber que no que cierta cantidad, sino que hacen una observación de donde determinan el rango de edad, los cuales, pero uno no puede determinar si la persona deja de consumir o está consumiendo. Están los errores en la adquisición de datos. Los directivos siempre deben estar conscientes de la posibilidad de errores en los datos de los estudios estadísticos. Usar datos erróneos es peor que no usar ningún dato. Es decir, que cuando se realiza un censo no se debe llenar información
inventarnos, sino que la información debe ser verídica. Estadística descriptiva. La mayor parte de la información estadística está en lo que es periodos, revísticas, informes de empresa y otras publicaciones. Consta de datos que reúnen y presentan una forma fácil de leer y de entender, es decir, cuando se realizan las compras de espacios publicitarios en periódicos o revistas, con la finalidad de tener acogida en el mercado o solicitar personal o vender terrenos. La 1.5 relacionada con la inferencia estadística. En muchas situaciones se requiere información acerca de grupos grandes de elementos, individuos, empresas, votantes, hogares, productos, clientes, etc. Pero debido al tiempo, costo y otras consideraciones, solo es posible recolectar los datos de una empresa parte de este grupo. Al grupo grande de elementos en un determinado estudio se le llama población, y el grupo pequeño se lo llama muestra. Es decir, la población es el conjunto de todos los elementos de interés en un estudio determinado, mientras que la muestra es un subconjunto de la población. Es decir, se va a hacer una encuesta de quienes dar una encuesta, pero no a todos los estudiantes de la facultad, sino a una pequeña muestra, es decir, al grupo de diseñadores gráficos. Se han hecho maquetaciones en 3D con la finalidad de que han aprendido qué tan fácil fue o si llegar a llegar a realizar un trabajo en cuántas horas sería. Las computadoras y el análisis estadístico. Es decir, si la estadística y el arte, la ciencia de recolectar, analizar, presentar e interpretar datos, donde casi de los estudiantes de áreas relacionadas al negocio y la economía necesitan tomar un curso de estadística. Un curso de estadística donde el proceso de inferencia estadística emplea los datos obtenidos de una muestra para hacer estimaciones o probar hipótesis acerca de las características de la población, donde se faciliten el análisis estadístico los conjuntos de datos grandes en los archivos de Excel se encuentran en el disco compacto, es decir, en el libro, o puede ser en la memoria si tiene un sistema.